Estar nuevamente con ustedes y tener la bendición de llevar la palabra del Señor. De verdad que el Señor siempre nos sorprende y de verdad que la llegada de Juan hoy es una sorpresa. Si sacando a memoria hace cuánto tiempo que no lo veía, yo creo que más de 8 años, no sé, bastante tiempo, pero el Señor mueve las piezas como Él quiere y nos lleva a donde Él es lo mejor para cada uno de nosotros. De verdad que es interesante cómo Dios hace las cosas. De verdad que Él me vio y de verdad que estoy muy gozoso en el Señor de que haya podido ser así. Es increíble. Al igual como cuando llegué, ¿verdad? Me conseguí a Licey, me conseguí a Oralis de allá de Venezuela, que ni siquiera sabía que estaba aquí. Pero Dios es maravilloso. Y de verdad que estoy muy gozoso también que nos esté visitando doña Ramona, ¿verdad? Que ella viene con nosotros en la obra social, pero es una bendición que esté aquí con nosotros. Amén. Esperemos que sea el primer domingo de muchos. Amén. Bueno, y seguimos compartiendo de la Reforma. Hace 500 años, un hombre tuvo una valentía de hacer grandes cosas por la obra del Señor. Porque cuando empezó a estudiar la palabra, fue movido en su espíritu. Y ese hombre fue Martín Lutero. ¿Okay? Él venía, ¿verdad? Tuvo mucho tiempo en la iglesia, se fue creciendo en la iglesia católica, como de pronto fue un pajecito, tal, fue creciendo, llegó a ser un sacerdote, estudió, se graduó, pero cuando estuvo en la universidad y empezó a tener, porque recuérdense que hace 500 años la Biblia, no todo el mundo podía tener la Biblia. Ahorita tenemos, gracias a la tecnología, la podemos tener en el móvil, la podemos tener de 1000 formas, podemos tener ahora la palabra, pero hace 500 años, solo una élite exclusiva de la iglesia podía tener los manuscritos de la palabra. Y este hombre, cuando llegó a ese nivel a una universidad y empezó a estudiar la palabra, que era en latín, y empezó a estudiar y empezó a Dios, a través del Espíritu Santo, a iluminar su vida, a iluminar su espíritu, se empezó a dar cuenta de que esto que estamos haciendo, que estamos diciéndole a las ovejas del Señor, no está conforme a la palabra. Por eso es que uno de sus pensamientos fue este. Miren lo que nos dice: la iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Amén. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque los que estaban en los altos cargos de los clérigos, ellos hacían como les convenía. Se volvió algo que, si a mí me apetece hacer esto, hacer lo otro. Crearon las indulgencias, que estuvimos viendo hace 2 semanas, un video de las indulgencias, que llegaron hasta hablar cosas espantosas con tal de recaudar dinero para construir una basílica. La Basílica de San Pedro, que está en Roma, en el Vaticano, que a nivel estructural, yo fui allá hace mucho tiempo, es majestuoso, a nivel de estructura, es una pasada. Pero cómo se llegó a construir esa iglesia, esa basílica, es ahí el detalle, cómo la construyeron. Muchas personas que lo único que tenían era una moneda, los que vieron la película de Martín Lutero, supuestamente para que el alma de un familiar o la de su hija, en el caso fue de la película, pudiera ir al cielo. Y vemos cómo Martín Lutero, revolucionado en el espíritu, empezó a decir cosas que esto no es así. Fue interpelado, fue llevado a los juzgados de la iglesia. ¿Y qué fue su respuesta? Si voy a ser juzgado, que sea juzgado a través de la palabra, no a través de la palabra del hombre. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. Hay muchas costumbres y cosas que traemos que no son reales. Y vamos a estar hablando de la historia de la iglesia, porque vemos cómo lamentablemente se ha transversado esto y cómo llegamos hasta ahora a ver
lo que es el papado. Y mire lo que nos dice en Mateo 16, versículo 13. Y hoy vamos a estar compartiendo de esto, apasionados por la iglesia. ¿Cuántos estamos apasionados por la iglesia? Amén. Amén. Tenemos que ser apasionados por la iglesia. Así como estamos apasionados por el fútbol. Ayer que estábamos todos Tenerife apasionados porque el Tenerife pasara a primera división y estaba paralizado Tenerife viendo el juego, ¿sí o no? Estaba paralizado. Pero, claro, de pronto algunos en el caso, pero sí los bares estaban llenos viendo el juego. Pero tenemos que, así como tenemos esa pasión por el deporte, por nuestra pareja, tenemos que estar primeramente apasionados por Cristo y apasionados por su obra. Amén. Entonces vemos en Mateo 13, miren lo que nos dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y miren lo que hace una respuesta a uno de ellos. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí en este versículo vemos algo interesante que le dice Jesús a Pedro, y en una de las cuales actualmente se hace el papado de la iglesia católica. Porque tan solo Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra y el nombre Pedro significa piedra. ¿Ok? Pero es algo interesante con respecto a esto, cuando vamos leyendo todo el versículo, ¿ok?, que realmente estudiando la palabra del Señor, sí, Jesús le puede decir a Pedro: sí, sobre ti podré edificar mi iglesia. Pero ¿por qué de pronto le diría esto? Resulta que Pedro fue uno de los primeros llamados por el Señor. Pedro también fue el que reconoció que Jesús era el Cristo. Entonces recuerda que también cuando estaban en la barca, ¿quién fue el primer enterado que llegó y salió de la barca? ¿Quién fue? Pedro. ¿Por qué? Pues dijo: si Él es Jesús, Jesús, llévame contigo. Porque él estaba claro de quién era Jesús. Todavía los otros 11 discípulos estaban ahí como que, bueno, me gusta Jesús, me gusta el Eschachi, tal, me gusta su palabra, pero no estoy convencido de que Él es el Hijo de Dios. Pero Pedro sí estaba convencido. Y por Pedro ser uno de los primeros, dijo: sí, voy a edificar la iglesia contigo, por ser el primero. Pero ¿qué nos sucede? El hombre siempre le quiere dar el primer lugar al instrumento en vez de al creador. ¿Por qué se le da tanta honra a María? Porque tan solo le dijo, pues en las bodas de Canaán, Jesús le dijo: hagan lo que diga ella. Entonces, porque ella le dijo a Jesús que hiciera el milagro, entonces María es la intercesora por nosotros, porque nada más le dijo eso. Y entonces con Pedro sucede lo mismo. Quieren darle gloria al hombre y no a Jesús, que realmente es el fundamento de la iglesia. Amén. Amén. Y así nos sucede en todo nivel. Queremos exaltar al hombre. A nivel de las iglesias cristianas evangélicas, queremos exaltar el pastor, el apóstol, el reverendo. ¿Y la gloria es de quién? La gloria es de Jesús, la gloria es de Dios, no de más nadie. Y ahorita vamos a ver a través de la palabra cómo vemos que Jesús y Cristo es el verdadero fundamento
de nuestra iglesia, de nuestra fe. Y también, también una de las cosas importantes que dijo Jesús sobre ese propósito, sobre lo que declaraste: yo voy a fundar mi iglesia porque yo soy el Hijo de Dios, el Cristo. Amén. Entonces tenemos que estar claros de esto, hermanos, que no tenemos que darle la gloria al hombre. La gloria es de Dios y de más nadie. Y veamos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 3, 7 al 14. Dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. ¿Okay? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. No somos edificio de Pedro, no somos edificio de otro hombre, ni de Pablo, ni de Santiago, ni de Marcos. ¿Somos edificio de quién? De Dios. Amén. Y sigue diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es quién? Jesucristo. No hay otro fundamento. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. No es Pedro, no es Pablo, no es Silas. Bueno, podemos nombrar todo lo que usted quiera en la Biblia. No, es Jesucristo el único. Seguimos. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, nosotros estamos edificados ¿sobre quién? ¿Sobre Jesucristo o sobre Pedro? Quiere decir que cuando el fuego la pruebe, recibiremos recompensa, porque estamos nosotros cimentados en el fundamento, quien es Cristo. Y seguimos adelante en otro versículo, en Efesios 2:20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí estamos Pablo volviéndonos a decir: nuestro fundamento es Cristo, más nadie. Y ahí es donde vemos cómo también Pedro, en el otro versículo más adelante, miren lo que nos dice el mismo Pedro en su primera epístola. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Es interesante cómo el Señor, el mismo Pedro, nos está anunciando lo que él vivió en ese momento con Jesús. El mismo Pedro aquí nos lo está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién vino a ser la piedra del ángulo? Jesucristo, más nadie. Y sobre él, sobre Jesucristo, se edificará la iglesia. Tenemos que estar claros de esto. No es que estamos hablando de algo que estamos en contra de todo lo que dice la Iglesia Católica. No. Estamos hablando de lo que nos dice la palabra, y es algo que hizo Lutero y muchos de otros hermanos en su tiempo sobre la reforma, porque la iglesia estaba corrompida.
y actualmente sigue corrompida. Pero gracias a estos hombres de Dios estamos nosotros aquí, porque se volvió a llevar la palabra a cada uno de los hogares. Porque Lutero después llegó y tradujo esa Biblia al latín, la tradujo al alemán, y los alemanes pudieron leer, y así sucesivamente otros lo llevaron a los otros idiomas. Pero ¿qué nos sucede como cuerpo de Cristo? Y la misma palabra nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y les digo, hermanos, no se queden solo con lo que escucha el domingo. Escudriñe día a día la palabra, porque tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Porque como hombre, yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Y miren lo que nos sigue diciendo a través de aquí la palabra. Y mire otra costumbre interesante con respecto a esto. La costumbre de decir cura o padre. No, este es el padre de la parroquia tal o el padre, ¿ok? Miren lo que nos dice la palabra. En Mateo 23:8 dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seamos llamados Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros. Y miren lo que nos dice después: sea vuestro siervo, que él mismo se iba a dar por servicio a la causa de la obra del Padre. Y vemos aquí cómo también esta costumbre se implantó en la Iglesia Católica. Miren lo que dice: el término en el campo eclesiástico proviene de la voz griega pappas, que significa padre o papa, término usado desde el siglo III para referirse a los obispos en el Asia Menor. Su variante en el latín clásico significa tutor o padre. A partir del siglo XI en Occidente se usa de forma exclusiva para referirse al obispo de Roma. Popularmente se cree que Papa, abreviado, es un acrónimo de latín Preti Apostoli Protestatem Accipiens, que significa recibiendo la potestad del apóstol Pedro. Todavía seguimos. ¿Y de quién es la potestad de todo? Dios, no del hombre. Pero es interesante cómo también, mire otra cosa particular, y dice: la infalibilidad pontífica. Miren lo que nos dice: la infalibilidad no es un privilegio personal, hasta es difícil, dice. Es un atributo que corresponde a la dignidad del Papa como resultado de la asistencia del Espíritu Santo prometido por Jesucristo. El Papa es infalible. Infalible. O sea, el Papa está exento de error cuando habla ex cátedra en materia de fe o de moral. ¿Y qué nos dice la palabra? Que no hay justo ni aún. Y el único justo que caminó sin pecado en esta tierra, ¿cómo se llama? Jesucristo, que murió y resucitó por ti y por mí para darnos vida eterna. Amén. Amén. Más nadie. Más nadie. Tenemos que, hermanos, estar claros de todo esto. Tenemos que tener la cultura, tenemos que leer. No podemos dejar que nos digan las cosas y quedarnos, ay, qué bonito. Oh, eso sonó maravilloso, se escuchó de maravilla. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca adornarnos las cosas. El enemigo nunca se te va a presentar a ti con las llamas de fuego alrededor. Oh, no, porque sabe que tú vas a salir pitando, ¿cierto? Tú vas a salir pitando cuando lo ves así. No, ¿cómo se presenta? Como un angelito.
disfrazado, muy bonito, adornadito, y te va a decir lo que a ti te gusta escuchar. Porque también, no es que Él sea omnisciente, pero también conoce tu debilidad. Pero tenemos que estar atentos a lo que la palabra nos dice primeramente. Así nos moleste. Amén. Así nos moleste la palabra, tenemos que escucharla y ponerla en práctica. Porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Quiere decir que de vez en cuando le echa su, ¿verdad? O la chancleta voladora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué nos ama? Nos corrige, nos dice la verdad, pero en amor. Y lo más importante es que dice: yo sé que tú no puedes por tu propia fuerza, pero conmigo vas a salir adelante. Amén. Y seguimos aquí con lo que nos dice la palabra. Y ahora vemos qué es la iglesia realmente. ¿Qué es la iglesia? Y miren lo que nos dice el vocablo griego. ¿Qué es iglesia? Dice, es eclesia. Está formado por el prefijo e, que significa fuera de, y la forma nominal klesia, que se deriva del verbo kaleo, cuyo significado es llamar. Etimológicamente, iglesia significa los llamados afuera. ¿Okay? Y mire también lo que nos dice a través del Antiguo Testamento. Dice, en el término hebreo, kahal significa convocar, y en la Septuaginta es traducido como eclesia. Y vemos en Deuteronomio 18:16 también la palabra kahal, que se traduce al castellano como asamblea, y en Jueces 20:2 el mismo término se traduce por reunión. Porque cuando también hablamos de iglesia, siempre nos imaginamos es la estructura, ¿verdad? Algo edificado, algo de hormigón, bueno, de madera, bueno, como lo queramos llamar, de que esté edificado algo. Pero realmente la iglesia somos tú y yo. No es algo físico. Es más, si realmente, que hablando así literalmente las cosas, estaría hasta mal dicho: yo voy a la iglesia Misión Cristiana Canaria. Porque la Misión Cristiana Canaria somos todos nosotros. ¿Me estoy explicando? No es, yo voy a la iglesia de Filip, porque muchos decimos, claro, pues no, yo voy a la iglesia de Filip, pero es que la iglesia no es de Filip. Claro, sabemos que lo decimos en un sentido porque Él es el representante que Dios colocó para ayudarnos y seguir creciendo en el Señor, ¿verdad? Pero no es la iglesia de Filip, no es la iglesia del pastor Benjamín, no es la iglesia del pastor Samuel, no, es la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar y andar en ella. Así que dile al que está a tu lado: qué hermoso o hermosa eres, iglesia. Amén. Amén. Qué hermosa es la iglesia. Bueno, yo me veo en el espejo y yo digo: qué hermoso templo hiciste, Señor. Amén. Y así cada uno de nosotros tenemos que decirnos eso, porque el Señor nos dice. No es porque uno se la quiera, no, porque el Señor nos dice: somos templo del Señor. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y somos hermosos en el Señor. Amén. Amén. Somos hermosos en el Señor. Y viene lo que nos sigue diciendo la palabra. ¿Y dónde comenzó la iglesia como tal? El comienzo de la iglesia empieza en los Hechos de los Apóstoles. Y vemos cómo después Jesús, que asciende al cielo, vienen los apóstoles y siguen lo que el Señor les había dicho. Miren lo que nos dice en Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, este era Pedro, que fue el primero que hizo una predicación como tal y le habló a la multitud,
que por lo cual eso también le dice, porque más adelante leyendo el mismo versículo de Mateo, le dice Jesús a Pedro, y a ti te daré la llave, que le dice una serie de cosas, porque Ira va a ser el precursor de predicar el evangelio a toda la tierra. Amén. Pero nada más es por eso. No es porque él tenga, porque también se dice que San Pedro tiene las llaves del cielo y tal, y una serie de cosas, y bueno, pero tenemos que ver qué manojo de llave debe tener, muchachos. ¿Ah? Pero sabemos que no es así, porque él, al igual que tú y que yo, creemos en el Cristo. Igual cuando partamos de esta tierra nos veremos con él y que nos abrazaremos. Amén. Y es un hermano igual que nosotros, un hermano igual que nosotros. Y miren lo que nos dice: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Bastantes personas. ¿Saben que son en una sola palabra? 3,000 personas se entregaron, se bautizaron, porque creyeron la palabra, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Eso es algo importante, estaban llenos del Espíritu Santo. Y tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué sucede muchas veces con nosotros? Retenemos al Espíritu Santo. Lo retenemos. Lo tenemos atado. Pero Él quiere ayudarte y quiere ayudarnos a ser libres. Amén. Porque la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces seguimos. Y fueron bautizados 3,000. Sigue más adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es interesante, las señales que hacían a través del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos como iglesia: ¿qué señal hago yo como iglesia? ¿Qué señal estoy dándole yo a los que están a mi alrededor que soy un hijo de Dios? ¿Qué señal estoy dando? ¿Estoy dando una señal agradable a Dios o desagradable como iglesia? Si me dicen algo que me atacan, yo ataco el doble. ¿Esa es la señal que estoy dando? ¿O hago lo que dice la palabra, que la respuesta blanda calma la ira? ¿O hago lo que dice la palabra, soportaos las cargas los unos a los otros? Hermanos, lo que nos rodea y nuestra carne cada vez nos hace decir tú, yo, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí, si a mí me beneficia, si a mí me va a hacer bien. Es el pensamiento diario. ¿Cuánto realmente como iglesia qué es el verdadero amor? ¿Qué necesitas? ¿Para qué te soy útil? ¿En qué me tengo que sacrificar por? Pero es que nos cuesta. No le digo que es fácil, ¿verdad? Porque cuando estamos en pareja, hay momentos que se pone tensa la situación, pero hay que hacer sacrificio. Como madre o como padre hay que hacer sacrificio por los hijos. Y entonces como iglesia, ¿qué sacrificio estamos haciendo? ¿Qué sacrificio? ¿Estamos sacrificando un área más que la otra? ¿O sacrifico más un área porque esa área es la que me beneficia? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y hemos estado hablando en los grupos sobre la sabiduría, hemos estado hablando de ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque es necesario que como hijos de Dios seamos una señal del cielo para la persona que tenemos a nuestro alrededor.
Yo de verdad me quedo impactado, que yo recuerdo con el chico, con Juan, que hemos compartido, pero sin embargo, él, hablando con él, todo lo que, la referencia que estamos hablando, porque realmente fui señal, y con los compañeros de trabajo que hace 2 años, que allá de donde vengo, comunicándome con ellos, y el testimonio que tenemos que dar a los que están a nuestro alrededor. Realmente cuando usted se va de un sitio, la gente dice, menos mal que se fue el pesado este. O dice, oye, hace falta, porque es el que concilia, porque es el que nos anima, porque es el que nos ayuda. ¿Y qué nos dijo Jesús? Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Somos sal y somos luz. Somos esta sazón, porque una comida sin sal, ¿qué es? Es insípida. Hay gente que no puede comer sal y se acostumbra a comer sin sal, pero sin sal es insípida la comida. Y sin luz, imagínense estar sin luz. Pero entonces seguimos en lo que nos dice la palabra, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas, y vendían propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Aquí no es que, ay sí, porque yo tengo... Aparte de eso, hermano, lo material es vano. Es vano. Tener todas las cosas en común, un mismo sentir. En el mismo Efesios dice, un mismo sentir, un padre, una fe, un bautismo. Que tengamos el mismo sentir de servir, el mismo sentir de amar al Señor con pasión, el mismo sentir de estar luchando contra las acechanzas del diablo, porque el diablo no descansa. Mientras nosotros estamos durmiendo, él está viendo a ver qué va a hacer, y nos suceden las cosas. ¿Por qué? Por descuidados, porque bajamos la guardia. Ay, ¿por qué me pasó esto? Por descuidados nos pasan las cosas, porque bajamos la guardia. No podemos bajar la guardia, porque la palabra nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Tú quieres ser presa de Satanás? No. Pero algo interesante, cuando leemos en Mateo, que leímos, y el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Pero entonces, ¿por qué muchas veces caemos? ¿Por qué le damos oportunidad? Si él no puede pasar, si nosotros no le damos el espacio para que pase. Por eso es que algo que hizo Josué fue decirle al enemigo, hey, aquí conmigo tú no, con mi casa no te vas a meter, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración. Por eso es que tenemos que declarar, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Por qué? Porque ahí usted le está diciendo a Satanás, así yo sé que mi familia no es perfecta, que no somos, como hay un dicho, la gran Coca-Cola del desierto, pero nosotros servimos al Dios viviente y Él nos va a ayudar, y nos va a ayudar para salir adelante en todas las situaciones, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, es el que nos levanta nuestra cabeza, Él es el que nos ayuda, el que nos alienta. Amén. Entonces tenemos que pararnos firmes y decirle, hey, hasta aquí vas a llegar, y en mi casa tú no vas a entrar. Amén. Y como iglesia de Jesucristo tenemos que decirle, hey, hasta aquí vas a llegar tú. Hasta aquí vas a llegar tú, Satanás. Porque aquí está un pueblo unido, alabando el nombre del Señor, y aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos, porque Jehová está con nosotros para librarnos. Amén. Amén. Y miren lo que nos sigue diciendo con respecto a esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Bueno, yo me puse a investigar en qué templo se reunían, si eran en el mismo templo de Salomón, pero no se especifica, porque si se entregaron 3,000, yo no sé dónde se reunían en ese momento. Pero dice que se reunían en un templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, aquí no está diciendo que para compartir como hermanos tenemos que cada vez sacar un solomillo, o sacar un entrecot,
o sacar algo majestuoso. ¿Qué dice? Con sencillez. Así sea un bocadillo. Pero lo importante es que compartamos como hermanos, que compartamos como iglesia. Un café, eso nos une. Amén. Bueno, a mí me gusta cortadita. Pero esto, hermano, es que muchas veces nos limitamos porque, no, que yo no invito a los hermanos a mi casa porque yo no tengo. Hermano, eso no es lo que la palabra, ¿qué nos está diciendo la palabra? Con sencillez. Si lo que tenemos es gofio, vamos a comer gofio. Si lo que tenemos son unas garbanzas, eso, lo que hay. ¿Ah? Es lo que hay. Ya, yo sé que está fuerte, yo aquí me estoy salvando porque el ventilador me da un poquito de aire, pero sé que el calor está fuerte. Pero esto, hermano, no perdamos la visión de compartir por querer darnos unos grandes banquetes. Porque no es necesario que hagamos grandes banquetes. El Señor lo que quiere es que compartamos como hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que más vale un bocado de pan en qué? En paz, que un banquete en casa de rencillo. Entonces, no perdamos la visión como iglesia de compartir, de estar unidos los domingos, de vamos para allá, sé que algunas veces no podemos todos ir a una casa, porque es verdad, somos muchos, pero lo importante es que compartamos como hermanos en la fe del Señor. Amén. Amén. Y alabando a Dios tenían favor ¿con quién? Con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. De verdad que yo me impresiono cada vez cómo el Señor va trayendo personas. ¿Y cómo fue? Llegué. Señor me trajo. Igual yo puedo decir, Señor me trajo, porque yo vine para acá, el Señor me trajo. Y así cada uno de nosotros. Y lo importante es que mantengamos ese amor y esa fe, porque el Señor quiere hacer grandes cosas con la iglesia. Amén. Amén. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Dígale a la hermana que está a su lado, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Y mira lo que somos como iglesia. Miren lo que somos como iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Y mira lo que nos dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros, ¿qué dicen? Santo es. Una iglesia santa está pidiendo el Señor de cada uno de nosotros. Tenemos que cada día buscar, no es que hagamos las cosas porque ya el Señor pagó todo, ya todo está pagado, pero por agradecimiento, por esa gracia que nos ha dado, agrademos a Dios. Es que no es fácil, la carne todos los días que nos dice, haz lo malo, haz lo malo, haz lo malo. Pero si nosotros alimentamos el Espíritu en oración, el mismo Pedro nos dice, someteos a Dios, bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que en esto cada día tenemos que estar sometidos al Espíritu, sometidos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. En todas las áreas, en todas, hasta usted cree que la más mínima, en todas, Dios está pendiente de todo, hasta la cosa más insignificante que te diga, ay no, esto es una trivialidad, ¿sí? Es interesante cómo Dios está pendiente de todo, de lo que usted come, de lo que no, de todo. Y no crea que solamente de las cosas grandes, de las cosas pequeñas, Dios también está atento. Amén. Entonces, miren lo que nos dice también que somos como iglesia, somos la esposa y el cuerpo de Cristo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, jamás a su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
somos el cuerpo y la esposa de Cristo. Somos todos necesarios. Porque de pronto nos dirán, mira, te voy a dar 3 millones de euros, ¿y qué miembro me vas a dar tú? ¿Qué le dices tú? Si yo le digo, no, mira, le vamos a dar 3 millones de euros, ¿y qué miembro me vas a dar? Te voy a pagar. ¿Qué miembro le damos? ¿Ah? De pronto dice el dedo chiquito. Bueno, pero este dedo chiquito llega hasta donde otros dedos no llegan. ¿Cierto? Si le da el dedo chiquito del pie, pierde el equilibrio. No caben igual. No creas que ese dedito no hace nada. ¿Ah? Porque todo es necesario. Si hay algo que sobrase, Dios no lo fuese puesto. No, bueno, por si acaso vamos a ponerte uno de repuesto ahí. No, Dios puso todo el cuerpo porque es necesario todo. De pronto, bueno, tengo 2 riñones. De pronto la persona que, bueno, dona un riñón, bueno, ese riñón sigue funcionando. Pero ¿será que funciona al 100%? No, está funcionando al 150%. ¿Por qué? Porque tiene que filtrar lo que estaba filtrando el otro. Entonces se está sobrecargando. Entonces es necesario, todos nuestros miembros del cuerpo son necesarios. Así que cada uno de ustedes y de mi persona es necesaria en la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y mira lo que nos sigue diciendo aquí como iglesia. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es la característica de la iglesia de Cristo. ¿Cuáles fueron las preguntas de sus discípulos a Jesús? ¿Y cómo nos van a conocer? Porque se aman los unos a los otros. En eso se basa nuestra vida como iglesia, en amar. En amar. Y el amor implica sacrificio. Porque la mayor muestra de amor fue la de Jesús en dar su vida por cada uno de nosotros. Porque Él estaba muy bien allá. Bueno, no estaba bien, porque si no, no hubiese bajado. Porque estaba viendo que la cosa no estaba bien. Entonces dijo, bueno, que dijo, Padre, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tengo que morir porque yo los quiero a todos aquí en el cielo. Y como iglesia, tiene que caracterizarnos el amor. Tenemos diferencia, sí, muchísima. Pero ¿qué dice el amor en Corintios? Que el amor primero dice, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. No guarda imagínense. Y tenemos que amarnos como iglesia. Y así demostraremos al mundo de que tenemos un Dios real, un Dios vivo, no un Dios que está crucificado, sino que resucitó para darnos vida eterna y vida en abundancia. Amén. Entonces vemos algo, la gran comisión de la iglesia, que le dijo Jesús a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y algo, lo más maravilloso de todo esto, que cuando ascendió al cielo, Él le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así como iglesia, amados hermanos, tenemos que ser testigos del amor por el cual dio Jesús por cada uno de nosotros. Decirle, yo tengo un Dios real, un Dios que me salvó, un Dios que me sana, un Dios que me da paz, porque ahí afuera hay muchas personas que necesitan eso, muchas personas que tienen depresión, que tienen problemas, y nosotros no tenemos problemas. Bastante. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades y nos fortalece y nos dice, ten ánimo. Y lo que nos dijo Jesús, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es para cada uno de nosotros. Así que démosles un aplauso al Señor porque somos más que victoriosos en Él.